En el vídeo de hoy me encantaría hablarte sobre cómo ser más productivo. Cómo ser más productivo con una serie de leyes y hábitos que, según la ciencia y mi experiencia, multiplicarán dramáticamente tu productividad. Y te preguntarás, ¿por qué debería ser de tu interés el ser más productivo? Bien, una de las sensaciones más placenteras que un ser humano puede experimentar, y que seguro que has experimentado alguna vez, es cuando culminas el día, acabas el día, y miras atrás y dices, wow, qué día más productivo. He aprovechado cada segundo de él. Y qué orgulloso uno se siente cuando ha pasado las últimas horas mejorando su físico, expandiendo su cultura, potenciando su intelecto, mejorando en un idioma e incluso creciendo su negocio, sus proyectos, su carrera profesional, para labrarse una vida memorable. Sé sincero, por favor, contigo mismo y respóndete a esta pregunta tan crucial. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste tan productivo? La verdad es que has estado perdiendo demasiado tiempo. Has estado distraído, perezoso, procrastinando, desconcentrado y sobre todo desaprovechando todo el tiempo y las oportunidades que Dios, la vida, el universo, como lo quieras llamar, te ha dado. Pero hoy se acaba, hoy se termina porque vamos a mejorar, a potenciar nuestra productividad. Así que te recomiendo de todo corazón que cojas papel y boli y que empieces a notar todos estos hábitos y leyes no solo demostrados por la ciencia, sino que yo he aplicado desde mi propia experiencia y que triplicarán tu productividad, tus resultados y también tu bienestar. Vamos con el primero, que es la ley de la productividad. Trabaja inteligente y no duro. El concepto más importante en el mundo de la productividad es el tiempo. Pero el tiempo depende de 3 factores que necesitamos controlar: la urgencia, el foco y el tipo de tarea. Estos 3 conceptos, gestionarlos de forma estratégica, nos permitirán ir a la esencia de la productividad, que es trabajar inteligente y no duro. Productividad es trabajar inteligente para conseguir más en menos tiempo. En un concurso de leñadores había 2 leñadores compitiendo por la gran final. 2 leñadores que tenían 6 horas para talar un árbol. El primer leñador empezó a talar y a talar y a talar el árbol con su hacha, sin parar. Mientras el otro hacía una cosa muy extraña, hacía pausas estratégicas. El leñador mirándolo dijo, bueno, está parando, descansando, ya no oigo sus golpes, no sé qué está haciendo, pero vamos a aprovechar para cogerle ventaja y continuar talando. Y el otro, De golpe, el otro leñador volvía a retomar el ritmo, a lo que el otro leñador se decía, vale, ya le hemos cogido ventaja, no pasa nada, seguro que vamos a ganar. Cuando culmina el torneo, uno de los 2 leñadores resultó el vencedor. Y para vuestra sorpresa, no fue el que se pasó todo el rato talando el árbol. De hecho, fue el que tomó pausas estratégicas. El otro, extrañado, ofendido, dijo, pero si tú has hecho pausas, yo no he parado de talar, ¿cómo es que tú me has ganado? A lo que el otro responde, mientras tú estabas talando el árbol con una hacha sin filo, yo me paraba a afilar mi hacha. A través de esta historia os quiero ilustrar la ley de la productividad, una ley base que yo me he inventado, para transmitiros lo siguiente. Es muchísimo mejor en esta vida trabajar inteligente y no duro. Trabajar inteligente tomando pausas estratégicas para planificar, organizar y mirar muy bien a la dirección en la que vamos. Ya sea analizando de dónde venimos, cómo hemos estado trabajando y cómo podemos mejorar, pivotando hacia mejores resultados. El hábito que me gustaría conectar a esta ley es el siguiente. Pasaros al menos 5 minutos a primera hora de la mañana, 5 minutos analizando el trabajo y el rendimiento que hicisteis en el día de ayer y planteando una serie de estrategias y tareas para el día de hoy. Pero claro, una pregunta seguramente os estará pasando por la cabeza. Oye, Adrià, ¿y cómo planteamos esta estrategia? ¿Qué prioridad damos a cada tarea? Y esto es lo que veremos a continuación. La ley de Yerkes-Dodson. La productividad se consigue con la presión. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes una presentación, un examen, algún proyecto y en solo 2 horas antes de que ocurra haces más trabajo que durante toda la semana que lo habías estado preparando? Bien, eso es porque tienes urgencia, tienes presión. Y bajo presión, una presión indicada, tu cerebro trabaja muy bien. Eso es la ley Yerkes-Dodson, que me gustaría ilustraros con nuestro nuevo amigo que volvemos, que me parece que os gustó mucho en el último vídeo, el iPad. Y mis dotes artísticas, pues volvamos a utilizarlo, en el que me encantaría enseñaros el gráfico de esta maravillosa ley. En el primer eje tenemos el rendimiento. Y en el segundo eje tenemos la cantidad de estrés o urgencia. Y hace como una función de U. Básicamente, lo que ocurre es que a medida que aumenta el estrés, mirad qué línea más bonita y qué recta, llega a un punto pico de rendimiento y luego a medida que aumenta el estrés y urgencia y continúa aumentando, el rendimiento baja. Y nosotros queremos que una tarea llegue a este punto, este punto balance perfecto en el que tenemos la cantidad de estrés necesaria de urgencia
para aumentar nuestro rendimiento. ¿Eso cómo lo conseguimos? Lo conseguimos modificando lo que yo os había comentado antes. El límite de tiempo que tenemos, la dificultad de la tarea, el foco que le ponemos. Este gráfico me recuerda muchísimo a otro gráfico que me encantaría presentaros, que es el gráfico del estado de flow. Como sabéis, el estado de flow es ese estado en el que somos realmente productivos, es como el tiempo se desvanece y tenemos un foco absoluto en esa tarea que tenemos delante. Bien. En el primer eje tenemos la dificultad de la tarea. Y en el segundo eje tenemos nuestra capacidad o habilidad. El estado de flow se consigue cuando nosotros estamos ejecutando una tarea que tiene una dificultad óptima. ¿Para qué? No nos aburra, pero tampoco nos genere ansiedad. Si os fijáis en esta gráfica, vamos oscilando en una zona, como veis a continuación. Este sería el flow state, ¿de acuerdo? Este sería el flow state. Mirad qué combinación de colores. Parece un Picasso. Y claro, si nosotros tenemos mucha capacidad o habilidad y la dificultad de la tarea es baja, nos aburrimos. Pero claro, si la dificultad de la tarea es alta y nosotros tenemos poca capacidad, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos ansiedad. Este es el estado de flow en el que tenemos que pivotar entre dificultad de tarea alta, capacidad o habilidad y que sea todo proporcional para llegar a este punto base. Entonces, ¿cuál es el hábito que yo recomiendo para aplicar esto? Yo recomiendo aplicar el hábito de tener una lista de tareas que sea ambiciosa pero realista. Una lista de tareas que no vayas apuntando como una carta de reyes todo lo que tienes que hacer y que luego termine el día y digas, vale, he hecho eso, ya está, pum, fuera. No he terminado, lo terminamos al día siguiente. No. Quiero que te hagas una lista de tareas y que tú mientras la hagas te digas, esto lo tengo que acabar sí o sí hoy. Este es mi objetivo. Lista de tareas es, esto es lo que haré hoy. No lo pospondré a mañana o tal si no lo termino. No. Eso es lo que tengo que acabar hoy. Entonces voy a confeccionar una lista de tareas suficientemente ambiciosa, pero que llegue a ser realista como para que me motive y me permita estar ahí balanceándome en el filo de la navaja para ser productivo, que me genere urgencia y ese toque de ansiedad, presión que nos gusta y que nos permite entrar en el flow state. Pero ahora os preguntaréis, ¿cómo meto muchas tareas en esa lista de tareas? ¿Cómo puedo aumentar mi productividad y meter el máximo número de tareas posibles? ¿Cuáles son el número de tareas indicado? Esto es lo que resolveremos en el siguiente principio. El efecto Zeigarnik, o la importancia de mantener una tarea inacabada en tu mente. La psicóloga rusa Bluma Zeigarnik descubrió un efecto psicológico del que seguro que eres víctima, como yo, que desconocías, pero que ahora podremos aplicar gracias a ella al mundo de la productividad y del aprendizaje efectivo. El cerebro le gusta mucho terminar ciclos, es decir, terminar tareas o proyectos. Hasta que no termina algo, está un poco inquieto. Entonces, ¿qué es lo que busca? Clausurar tareas, decir, wow, ya hemos terminado, hit de dopamina, podemos pasar a la siguiente. ¿Qué pasa cuando dejamos una tarea a medias? Bien, pasan dos cosas. Número uno, nos queda un cabo suelto en el cerebro. Nuestro cerebro está pensando en esa tarea, lo que nos permite recordarla mejor. Pero no estamos hablando aquí de estudios o de aprender, estamos hablando de productividad. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos en medio de una tarea y tenemos que hacer otra cosa? Nos da esa sensación de rabia, de motivación, de decir, wow, la tenía que haber acabado, me tenía que haber espabilado más, tendría que haber puesto más esfuerzo, ahora la quiero terminar. Eso lo podemos aplicar al mundo de la productividad, esa rabia, esas ganas de terminar una tarea. ¿Cómo? Bien, uno de mis problemas principales era que yo estaba hasta largas horas de la noche trabajando. ¿Eso qué suponía? Suponía agotamiento, suponía déficit de atención y también suponía poco bienestar en mi vida. Entonces me di cuenta, oye Adrián, ¿y si yo marco una hora en la que sí o sí tengo que dejar de trabajar de forma religiosa? Sí o sí tengo que dejar de trabajar. Si la marco esa hora, puede que me genere mucha urgencia durante el día para terminar todas las tareas que tengo que hacer. Porque si no llegará esa hora, sí o sí tengo que parar de trabajar, y si estoy en medio de una tarea, me dará rabia, querré acabarla, pero el hecho de parar me dará motivación al día siguiente para levantarme con urgencia. Urgencia de decir, wow, ayer me dio mucha rabia no terminar la tarea, hoy voy a ponerme desde primera hora de la mañana sin procrastinar a tope para terminar todas las tareas, y llegue esa hora, ese Zeigarnik Effect, y diga, wow, qué bien
me siento de haber aprovechado mi día. Si os fijáis bien, es muy parecido a la ley de Parkinson, que nos dice que una ley se expande tanto tiempo como nosotros le destinemos. Si nosotros destinamos a un proyecto 8 meses, estaremos la última semana completándolo. Pero si le destinamos 4, estaremos el último mes, la última semana de ese mes 4, acabándolo. Eso lo podemos también aplicar en este sentido. Es decir, Zeigarnik Effect nos pone una hora límite, nos dice, aquí sí o sí tienes que acabar, sí o sí, de trabajar, y lo que no hayas terminado al día siguiente. Ya nos genera una urgencia. Y si lo combinamos con la ley de Parkinson, es decir, que limitamos el tiempo de cada tarea, por ejemplo, a 2 horas, a 3 horas, a 4 horas, estamos generando una urgencia muy positiva con la que urgencia y presión nos permitirá ser más productivos. Entonces ya conocemos estas leyes o efectos, ahora el hábito es establecer una hora en la que sí o sí debes dejar de trabajar de forma imperativa, tengas lo que tengas, igualmente que tengas que entregar algo, asumes las consecuencias, y después limitar cada tarea a un espacio de tiempo determinado para que te genere esa presión positiva. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos qué tarea vamos a hacer primero? Es por eso que vamos al siguiente principio, que es la ley de Pareto, o enfocarse en lo más rentable. Pongamos el ejemplo de 2 tenistas. ¿Qué tenista tendrá mejores resultados? ¿Ese que dedica parte de su día a cambiar el grip de sus raquetas? ¿O a limpiar sus zapatos? ¿O ese tenista que dedica ese tiempo a mejorar su drive, volea, revés, tirando cubos y cubos y cubos de pelotas en pista, entrenando? Evidentemente el segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque es eso lo que le permitirá rendir mejor en el partido, que es lo que de verdad importa. Cambiar el grip de su raqueta o limpiarse los zapatos, evidentemente que puede participar a su éxito, pero ¿qué es lo que le dará más resultados? Practicar sus golpes. ¿Por qué no aplicamos esto en nuestra productividad? ¿Por qué no aplicamos esto en nuestros estudios o trabajo? Eso es lo que nos indica la ley de Pareto. La ley de Pareto nos indica que un 20% de nuestras acciones nos ofrece un 80% de nuestros resultados. Es decir, que hay unas acciones que son más rentables, a las que, dedicando más tiempo y energía, obtendremos más resultados. Evidentemente que hay otras acciones, un 80% de otras acciones, que participarán a nuestro éxito, pero no tendrán el mismo impacto. Como hábito, yo recomiendo lo siguiente. Desde primera hora de la mañana empieza con esas tareas que sabes que impulsarán más tu carrera, tu proyecto, tus estudios, lo que sea que estés haciendo. Esas tareas que tú sabes que al hacerlas avanzarás mucho más rápido. Esas tareas que requieren de más energía. Esas tareas que requieren de más atención. Esas tareas que requieren de más creatividad. Pero ahora te preguntarás, oye Adrià, pero ¿cómo las identifico bien? ¿Cómo sé que esas tareas son las que de verdad me aportan los mayores resultados? Son las más rentables. Por esta misma razón pasaremos al siguiente principio, que es la ley de Laborit, o evitar engañarte a ti mismo. A veces es difícil identificar esas tareas que sabemos que nos darán más rentabilidad, más resultados a futuro. Pero yo tengo un truco, la ley de Laborit. La ley de Laborit estipula que nosotros tendemos a aplazar las tareas más pesadas e incómodas y priorizar esas tareas que son más fáciles de realizar porque al producirlas, al completarlas, nos generan dopamina. Sin saber que al tener esas tareas pesadas aquí, incómodas, esas grandes tareas, estamos consumiendo energía porque las tenemos a lo largo de nuestro día aquí en la mente. Esta ley me recuerda muchísimo al concepto de cómete la rana de Brian Tracy o también al concepto de Carl Jung o a su famosa frase en la que nos dice que en nuestro mayor miedo se encuentra nuestro mayor punto de progreso. Quiero que te preguntes lo siguiente, ¿cuál es la tarea que tengo más pereza, menos ganas de hacer cuando me despierto? Es esa tarea por la que debo empezar. Es esa tarea que tendré que hacer, priorizar a primera hora de la mañana, cuando tengo más energía y creatividad. Porque si no, ¿qué es lo que pasará? Como el gimnasio, o esa sesión de cardio, o esas tareas administrativas que no quieres hacer, quedarán en tu mente como un parásito, carcomiéndote tu energía, y no sentirás que eres productivo hasta que no la completes. Te quedarás hasta altas horas de la madrugada, la pospondrás al siguiente día, y así sucesivamente hasta que un día digas, sí o sí la tengo que afrontar hoy. Pero toda la energía que te habrá consumido porque has estado procrastinando. Entonces el hábito que yo te recomiendo es el siguiente. Sabes que tienes que dedicar a la tarea que más pereza te da las primeras horas de la mañana, donde tienes más energía y creatividad. Este vídeo es puramente práctico, leyes esenciales con unos hábitos muy sencillos que puedes implementar desde ya para triplicar tu productividad en tus proyectos, escuela, exámenes, presentaciones, lo que sea tu foco de trabajo. Espero que os haya gustado. Si os ha parecido útil, por favor, no olvides de suscribirte, de dar like y de compartirlo a 3 personas, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, a los que de verdad quieras ver progresar y mejorar. Coméntame lo que consideres sobre este vídeo en los comentarios, sabéis que los leo absolutamente todos. Me encantaría enviaros un beso, un cálido abrazo, continúa progresando, continúa mejorando como estás haciendo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós.